En esta ocasión transmitiendo desde la cabina de Radio Legislativa. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta mañana, el diputado Manuel Cabrera Candraya, a quien saludo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué gusto saludarle. Gracias, un placer más estar en Radio TV Legislativa, hablando sobre los problemas del país en un bonito programa parlamentar. Es un gusto para nosotros que también atendiera la invitación y esté por acá para compartir de diversos temas la posición tanto personal como también del grupo parlamentario el que representa. Diputado, obviamente iniciamos el tema de salud, está en boga, es uno de los principales puntos que hay que mencionar. Hay una crisis ahí. Yo veía, de hecho revisaba, cuando preparaba el tema, veía una opinión que justamente en su cuenta de Twitter y decía que el tema del escalafón es una situación que es la gota que derramó el vaso de una serie de denuncias y situaciones que se han venido presentando en el sector salud desde hace un buen tiempo. Parto de ahí para conocer cuál es su análisis, sobre todo cuando no se llega a una todavía negociación, a un acuerdo, la presión de los trabajadores continúa, en este caso las autoridades de salud continúan también brindando detalles de cómo van a proceder. ¿Cuál es su análisis en todo esto, doctor? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por seguir mi Twitter y leerlos. Estamos. Me doy cuenta que se leen. Exactamente. El problema del escalafón de los trabajadores de salud y el conflicto que se ha montado por ese escalafón, a mi juicio, es la gota de agua que está derramando el vaso de la crisis nacional en el sistema de salud. Si usted ve el sistema de salud por problemas estructurales de décadas y décadas y décadas, la salud no ha sido una política pública que se le ha dado el empuje y la presencia que debe tener, ni los recursos que debe tener. La salud en términos generales se ha visto tangencialmente muchas veces. Y yo le voy a dar un ejemplo del día a día. Cuando usted ve que los medios de comunicación poco preguntan y poco entrevistan sobre el tema de salud, a no ser cuando hay crisis, a no ser cuando hay epidemias, es un síntoma que los medios de comunicación no le dan la cobertura necesaria como parte de toda una cultura que tiene nuestro país. En el tema del escalafón es lo mismo. El escalafón es una ley de la República y en el contexto de un sistema nacional de salud que le faltan medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos, que falta equipo adecuado, equipo moderno, que las infraestructuras hospitalarias están en muchos casos colapsando y en otros están fuera de los avances científicos del momento, el escalafón de salud se vuelve un ícono de la lucha de los trabajadores por tener mejores salarios. Entonces, cuando el gobierno de la República, diciendo que no tiene fondos, toma la decisión de que no aparezca en el presupuesto, es decir, que no va a pagar el escalafón a todos los trabajadores de salud que de acuerdo a la misma ley merecen ser pagados porque debe tener más de 5 años de trabajo, debe ser un 3% por antigüedad y el otro 5% no es que se lo dan al trabajador, es producto de una evaluación que se lo pueden o no se lo pueden dar. Eso va a depender de una evaluación que tiene que ver la meritocracia, que tiene que ver la capacitación, que tiene que ver asistir a congresos, que tiene que ver la educación médica continua o paramédica continua y el trato con los pacientes o el trato con los equipos que sucede. Pero aplica para todos, o sea, sin distinción del rango salarial en el que pudiese aplica estar. Para todos sin ver el rango salarial. Entonces, cuando dicen que el rango, que hasta 1.500 se va a pagar, ¿y qué pasa con los que ganan 1.500, $1? A eso no se les va a pagar. Cuando la ley no establece eso, la ley establece que se le debe de pagar completo a todos los trabajadores de salud que lo merecen. En ese sentido, la gravedad es la siguiente, que se está incumpliendo una ley. Entonces, esto da pie a que se puedan incumplir otras leyes alegando cualquiera de los motivos. El sector salud no tiene otra motivación, no tiene otro incentivo que no sea su escalafón. No tienen bonos, no tienen bono ni en junio ni en julio. No tienen los aguinaldos que todos los demás funcionarios tienen. No tienen nocturnidad, no tienen horas extras. Entonces debe de considerar, y aquí no se trata de un tema de defender a los trabajadores, sino que de hablar lo que es, que cada 4 días generalmente se hacen turnos de 36 horas. Y que los fines de semana unos se pasan adentro, otros se pasan afuera del hospital. Los días feriados no aplican vacaciones, no aplican eso cuando es viernes y se hacen esos amarres largos. Todo eso ahí no aplica.
porque los sistemas de salud deben de trabajar los 365 días del año, y si hay una emergencia, uno solo ve cómo está la familia y a los hospitales. Entonces a mí me parece que esto no es correcto, pero me parece más que es incorrecto cuando viene de los titulares de salud que toman la decisión de no pagar el escalafón. Es que el día de mañana van a venir a la Asamblea Legislativa y van a decir que no van a pagar el aguinaldo. Es que mañana van a venir a la Asamblea Legislativa y les van a decir a los trabajadores no se les da un bono. Y es un precepto constitucional histórico, de una manera de las normativas vigentes, que los que son beneficios para los trabajadores, esos beneficios no se van renunciando ni se les va quitando a las personas, sino que por el contrario tienen que ir a ver y habiendo más y mejores beneficios para los trabajadores, y los de la salud no son la excepción. Doctor, Solo quería hacer un agregado. Dígame. En todo esto debe quedar claro la posición de mi partido, pero principalmente mi posición, porque yo hablo por mí. No se pueden abandonar los pacientes por ningún motivo. Y yo lo digo aquí con mucha franqueza. Los pacientes no pueden ser abandonados por luchas de escalafones o por luchas de lo que sea. Eso es una cuestión que también es un principio fundamental. Uno debe luchar por lo que cree que debe luchar sin abandonar al paciente. A eso iba, justamente eso le iba a comentar. ¿Cuál era la visión o el análisis que hace, sobre todo cuando la sociedad está en medio de esta situación? Leo las diferentes opiniones en diferentes medios, en diferentes publicaciones, algunas a favor del escalafón, otras en contra, pero el tema es la atención. Y justamente a eso voy, de qué forma se debe proceder, porque también la Asamblea pues no tiene la potestad inmediata de poder decir, no, tómese acá o se va a hacer esto. Es casi es una que situación que viene son los ministros. Es una situación que viene del Ejecutivo y Correcto. que el Ejecutivo debe abordar. Pero también los trabajadores deben de una forma u otra llegar a ese entendimiento de que no se puede afectar a la ciudadanía. Mire, yo lo he dicho y lo digo aquí con perfecta claridad. No hay motivo para abandonar la salud de nadie, porque la salud es un derecho humano. El Salvador celebró esos convenios en 1948, donde considera la salud un derecho humano, y así tiene que ser visto, y los modelos de atención tienen que considerar mucho el derecho a la salud. ¿Y qué pasa si la desatención se vuelve un elemento o un factor mediante el cual las autoridades puedan buscar una presión legal? Por decir, bueno, hay situaciones donde se han hablado de despidos, Bueno, interesante, de la ruptura de sindicatos. Interesante, cuando la señora ministra de Salud muestra un discurso amenazante y que dice que va a disolver sindicatos, pues miren, ni en los tiempos de las marchas blancas nadie habló de eso, como en aquellos tiempos nadie habló de meterle la humo a los hospitales. Ahora usted vio que la humo desfiló para querer deshacer una reunión de unos sindicatos en el hospital San Camil. En aquella ocasión la humo se enfrentó a personas que estaban en la calle, no dentro de los hospitales. Cuando ella amenaza que va a destituir, tampoco es correcto, y le voy a explicar por qué. Las destituciones, a pesar de que nacen del lugar donde uno trabaja, son procedimientos legales que tienen que ser vistos en el órgano judicial. Aquí su jefe no le puede venir a decir a usted que le va a quitar el trabajo. Él puede intentar destituirlo, pero la legalidad tiene que funcionar. Y si tiene que llegar hasta lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia, va o sea, a las vías legales, las vías y los procedimientos están. Pero sin embargo cabe el hecho de hablar que los de ministros aparezcan amenazando a los trabajadores cuando son ellos los que no han cumplido la ley, porque son ellos los que no están cumpliendo una ley de la República. Es que ese es el tema, el pecado original donde está. No es en lo que viene, sino lo que ocasiona. Pero ese incumplimiento también puede generar otro aspecto para proceder de forma legal. Ese es el problema, ese es el problema de los conflictos, que los conflictos se van escalando. La mayor expresión de un conflicto humano es la guerra. Esa es la mayor expresión. Entonces, no hay que permitir que los conflictos se escalen para no llegar a cosas difíciles, que se saben cómo comienzan, pero que no se saben cómo terminan. Yo lo que les hago es un llamado a las autoridades de salud y a todos los sindicatos y a todos los trabajadores de salud que se sienten a negociar, a la señora ministra y sus dos viceministros, que cumplan con la ley, porque si no, es incumplimiento de deberes. Fíjese bien, ya ellos están en incumplimiento de deberes y caen también en la fase de actos arbitrarios. Entonces, ellos por un lado ya están cometiendo una ilegalidad, y por el otro no se pueden abandonar los servicios de salud. Entonces, como nosotros somos el pueblo y no tenemos que salir afectados de todo esto, tienen que haber las medidas nacionales adecuadas pensando en la gente. Es que el problema ese es
que a los puestos públicos se llega para servir. Igualmente los sindicatos, que son válidos y que son constitucionales, y que en las democracias liberales los sindicatos tienen un papel fundamental en el equilibrio de la maneja de la cosa privada y pública en la producción y en la productividad, por lo tanto son legales. No se puede venir así aquí, que se me antoja que los voy a disolver solo porque no piensan como yo. Entonces, en ese sentido, el llamado es que resuelvan este problema, y yo les hago una propuesta. Mire, el gobierno del FMLN lo que tiene que hacer es cumplirle a los trabajadores de salud y a todos los que tienen derecho a escalafón para el 17. Y que negocien para el 18, para el 19, para adelante. Pero que el precedente que no se puede generar es no cumplir la ley. Ahora bien. Obtención de fondos. Ahí es que está el tema, es que es un tema de presupuesto. Y no presentaron un presupuesto equilibrado y balanceado. ¿No? Y no lo presentaron. Entonces, si ahora no tienen, ¿y entonces? Entonces era cierto que era desequilibrado. Y si era desbalanceado, entonces es inconstitucional. Entonces, este es un tema de presupuesto. No es un tema de fondos, porque en el presupuesto que ellos presentaron tenía que venir. Le pongo otro ejemplo, claro. Siempre en salud. Mire usted los gastos en vacunas. La ley de vacunas dice que por lo menos el 1% del presupuesto general de la nación del año anterior tiene que ir para vacunas. Si el presupuesto del año anterior fue de 4.500 millones, entonces tenían que ser aproximadamente 45 millones. Y si para el 17 están presentando uno de casi 5.000 millones, en vacunas tiene que ir en 50 millones. Pero vaya a ver al presupuesto, siquiera aparece cuánto van a gastar las vacunas. Y generalmente andan gastando 13 a 20 millones de dólares. Eso no es posible, porque la ley es clara. ¿Cómo se llama eso? Incumplimiento de ley. Pero ¿qué consecuencias tiene eso en la salud del pueblo salvadoreño? Mire, aquí las enfermedades infectocontagiosas se están golpeando fuerte. Las enfermedades degenerativas no infecciosas se están golpeando fuerte. Por lo tanto, se necesitan de recursos humanos, científicos y técnicos adecuados. Lo que está pasando con todo esto, cuando no se le quiere pagar al sector salud lo que debe de ganar, y ya expliqué por qué, es que está huyendo mucha gente. Mire, mucha enfermería, enfermeros y enfermeras se están yendo del país. Muchos médicos muy bien calificados. Lo que está pasando es una gran fuga de cerebro, porque si no encuentran un espacio adecuado donde desarrollarse como trabajadores, se van. Usted solo puede comparar, y yo no quiero hacer la comparación porque las comparaciones a veces no son las más felices. Si comparáramos lo que se gana en otros órganos del Estado con lo que se gana en salud, usted va a ver la gran diferencia. Es una situación que obviamente está también, la ciudadanía está muy al pendiente. Correcto. De esto. Y en el tema presupuestario, bueno, en el tema de atención, quizás para agotarlo, ya usted decía el llamado para que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Hay alguna forma de mediar, hay alguna forma de buscar justamente que esta situación no pase a más? Bien lo decía, una complicación puede llevar a otra, y a la larga el pueblo es el que pierde. Quien termina perdiendo es la población, ¿no? Así es. ¿Ha habido alguna situación? En algún momento los sindicatos dijeron que van a buscar un acercamiento con los grupos parlamentarios también para plantear su situación. ¿Cuál va a ser la forma de proceder del partido Arena justamente desde la Asamblea Legislativa para buscar solución a esto? O si se habla, por ejemplo, de reorientar fondos, o no sé qué situación podría dársele, qué solución podría dársele al tema justamente para el pago de este escalafón. Nosotros estamos abiertos a resolver esta crisis. Que es esta crisis que tiene ahorita una exacerbación del conflicto, pero la crisis es más grande que eso, como ya dijimos, porque pasa por medicamentos, pasa por equipos médicos, infraestructura hospitalaria, por ejemplo el Hospital Nuevo de la Mujer, que en 2 años reventó todo. Ok, yo creo que debe de haber una mediación muy importante. La Procuraduría de los Derechos Humanos debería intervenir, pero también el Estado de Derecho debe prevalecer. Más que andar parando hospitales y cerrando portones, yo creo que lo que deben de hacer los trabajadores organizados es irse a la lucha legal. Si los señores titulares están cometiendo incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, pues que vayan a los tribunales. Si el Ministerio de Salud dice que hay personas que están atrasando o destruyendo el tema de la atención, que se vayan a los tribunales y que se resuelva por la vía judicial también estos problemas. Porque aquí hay otra cosa, y la destrucción del patrimonio del Estado, ¿cómo va a quedar? Y los arrancaportones, ¿dónde quedan?
Y los quiebraportones, ¿dónde quedan? Hemos visto que hay un hospital, yo he visto hospitales que están sin portones, que los han quebrado y los han destruido. Y la fiscalía ha puesto de oficio la investigación para ver quiénes destruyeron el patrimonio. A lo mejor sí, pero entonces debe de prevalecer el Estado. Otra cosa, nosotros como Asamblea Legislativa también tenemos que participar en este tema, de buscar la forma en que esta ley se cumpla. Porque no se puede hablar de que no se va a cumplir la ley. O sea, no se puede negociar el cumplir o no cumplir una ley. Dice, mire, licenciado. Dice en Twitter una opinión, dice, son los mismos problemas con los mismos actores en diferentes roles. Dice. Así es. Yo he dicho con claridad que los problemas de salud son estructurales y tenemos que resolverlos todos. Yo no estoy diciendo que estos problemas vienen de hace 5 años ni de hace 20 años. Estos problemas quizás desde la Constitución de la República de El Salvador se vienen dando, pero en un momento tienen que comenzarse a solucionar. El principal derecho humano después de la vida es la salud. Porque si usted tiene vida pero no tiene salud, usted no puede luchar por la salud, por los otros derechos, a la libre comunicación, al libre pensamiento, a la educación, si no tiene salud. Entonces esto es fundamental. Y entonces yo creo que no podemos hacer caso omiso a este problema fundamental. Y no lo digo por ser médico, sino que lo digo por ser ciudadano y por haber nacido, cuando me tocó nacer en situaciones de mucha pobreza, donde padecimos los problemas graves de la poliomielitis. Por ejemplo, hoy no hay. Cuando yo era un niño la gente se moría de sarampión. Hoy no hay, esos son avances significativos. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando y el avance tiene que estar en tener bien a los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y científicos que le dan salud a la población. Dice otro amigo, es un tema que debe tratarse lejos de la política. Exactamente. Voy a venir con eso. De los partidos políticos, el tema de salud es político. Bien, voy a hacer una pausa, volvemos con eso para ampliar también. Hay otros aspectos que revisar sobre esta situación del escalafón y también hay más situaciones que hablar de lo que está aconteciendo en la Asamblea Legislativa y justamente del trabajo relacionado con salud. Permítanos unos momentos, ya volvemos con Parlamentar.